Bienvenidos a un programa más del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y en esta ocasión, para continuar con el tema de los polímeros, tenemos como invitado al maestro Valentín López Gascón, quien es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, fundador de este, y actualmente trabaja en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. En el tema anterior, nosotros estuvimos refiriéndonos a lo que es los polímeros, como a partir del etileno se pueden hacer diferentes procesos de adición. Este, la primera pregunta que le haríamos al maestro Valentín es cuál es el principio general de la polimerización para que los alumnos lo entiendan, lo comprendan en una etapa y una edad que es difícil. Gracias nuevamente, Salvador. Y mira, qué bueno que tocas este punto porque dentro de lo que son los programas de química en el colegio, se ha hablado de manejar temas que permitan ser un medio por el cual transmitir conocimientos básicos de química. Es decir, no podemos olvidar la parte cultural de la parte del conocimiento de química. Y uno de los puntos importantes es no irnos por completo hacia la parte cultural, sino también manejar los aspectos y los conceptos básicos de lo que es la química. Porque si en un momento yo estoy dando la asignatura de química, me interesa que mis alumnos aprendan química, pero que además tengan y adquieran una cultura general, básica, de lo que son los procesos químicos en general, su impacto en la vida social, etc. Y la vez pasada que estuvimos comentando acerca de polímeros, hablamos mucho acerca de la molécula del etileno. Esto lo hago porque de alguna manera estoy transmitiendo aquí parte de mi estrategia didáctica. Es decir, ¿qué veo en polimerización? En polimerización, si lo vemos de alguna manera, en el impacto cultural está su importancia industrial, su importancia en la producción de bienes de consumo para la sociedad, su importancia en los aspectos científicos, tecnológicos que han tenido repercusión a través de la polimerización de los polímeros, de los plásticos, pero también es importante que los alumnos que van, es decir, un hombre vive, crece, muere, etcétera, pero los otros siguen viniendo y hay que aprender química nuevamente. No se trata definitivamente de que nuestros alumnos durante todo este tiempo aprendan toda la química del mundo, no sería imposible. Y se toman temas que son como medio, y entre ellos están los aspectos de polimerización. La vez pasada vimos que con una molécula, la molécula de etileno, nos permite explicar muchos aspectos de la polimerización y muchos productos de la polimerización, lo que estábamos comentando. Recordarás que bastaba cambiar un hidrógeno de una molécula y en ese momento cambiaba totalmente el panorama del producto que se iba a obtener. No es lo mismo la bolsa de plástico que el PVC de los famosos ductos, o no es lo mismo un recipiente de plástico para las botellas de agua que una tapa de la misma botella, que no es lo mismo la tela que usamos nosotros, cuando decimos rayón o poliéster. Es decir, vemos la inmensa cantidad de usos que tienen los plásticos, que me interesa en concreto que sepan los alumnos de polímeros. Básicamente lo que es una polimerización, es decir, ¿qué se entiende por el proceso de polimerización? Es una cadena larga. Pero además hay dos procesos básicos en la polimerización, es decir, hay dos procesos por los cuales se puede obtener polimerización. Uno es el de adición. Recordarás que lo vimos la vez pasada con el etileno, en el cual se basa en la ruptura de un enlace, forma radicales, eso se van permitiendo que las moléculas que rompen ese doble enlace se vayan uniendo a sí mismas. Y tenemos una cadena enorme de lo que es el polímero que deseamos nosotros producir. Pero no es la única forma en la que podemos obtener polímeros. Basta recordar que en la realidad tenemos ahora muchos de los que llamamos copolímeros. Uno de los más típicos que te podría poner como por ejemplo es el hule espuma. El hule espuma o poliuretanos no son que vayan a partir de una misma molécula, es decir, de un monómero, sino que se obtienen a partir de dos monómeros. Uno es, en este caso, compuestos de la urea y otro de polioles, o sea, compuestos que tienen ciertas funciones o H
que a la hora de reaccionar con funciones de la urea, nos va a dar un subproducto y nos da un copolímero. Dice, bueno, ¿dónde está la diferencia? Sí, sí, porque hicieron los polímeros, y ahora un copolímero, Sí. que es más. Cuando hablamos de un polímero, es una misma molécula que se repite. Entonces, a la larga, se perdería de vista decir, bueno, ¿y cuál es el polímero? Pues todos son igualitos, pues ya no se nota, y se ve una cadena. Pero en los copolímeros tenemos dos monómeros. Y entonces lo que se usa es como si tuviéramos, ponértelo de manera coloquial, sería como si tuviéramos un eslabón cuadrado y un eslabón ovalado. Y los juntas. Y entonces te va dando un cuadrado, un ovalado, un cuadrado, un ovalado, y formas una cadena con esos eslabones. Y entonces notas perfectamente la diferencia en donde está un eslabón cuadrado y un eslabón ovalado. Cuando hablamos de polimerización por adición, todos los eslabones igualitos. Estás viendo ovaladitos o cuadraditos o redonditos, como sea, pero están unidos y todos son iguales. En este caso se notan diferencias. Pero además la parte importante es que para producir este tipo de polímeros, más bien dicho, en la producción de este tipo de polímeros se obtiene también un subproducto, cosa que no obteníamos en los otros. Es decir, en la adición lo que obteníamos nosotros era la ruptura del doble enlace, la unión de las moléculas y nos daba una cadena larga. Y en este caso, lo que obtenemos es que para unir ese cuadrito con ese ovalito, por llamarlo coloquialmente, ahorita lo vamos a explicar de una manera más química, para que esto se dé, se produce además un subproducto. Es como si para unirlos tuviéramos que quitarles un pedacito a cada uno, y entonces ya se unen y se va formando una especie de, mal dicho, pero lo voy a decir como si fuera una basurita, que no es basurita, es un subproducto de la misma reacción química. ¿Sí? Creo yo que la parte básica que me está interesando entonces de los alumnos no es que aprendan ni todos los polímeros, ni todos los procesos de reacción de una polimerización, sino me interesa, desde mi punto de vista, que interesan el concepto básico de lo que es una polimerización, cuáles son los procesos básicos de la polimerización, cuáles son las diferencias entre una polimerización por adición y una polimerización por condensación. La del etileno, ¿te acuerdas que me manejaba muy claramente cómo era la división del enlace? Y ahora que veamos un poquito lo que es condensación, vamos a ver que sí hay una pequeña diferencia, una gran diferencia, todo depende de cómo se vea. Porque aquí vamos a manejar diferentes moléculas. ¿Sí? Voy a referirme en concreto a una molécula específica, ¿sí? Que es, si hablamos de polimerización por condensación, recordemos, se lleva a cabo cuando moléculas con dos funciones capaces de reaccionar entre sí se combinan con la eliminación de moléculas sencillas. Cabe aclarar que esto lo estoy llamando sencillas, no es tanto que sean sencillas, simplemente son moléculas que son más pequeñas que las que se van a producir, que son subproductos de la misma reacción. De alguna manera, a veces manejar el lenguaje no es fácil, lo estoy manejando bajo esta dinámica porque creo yo que es un lenguaje sencillo. Claro, para sí. nosotros. Sí. Pero ya ahorita que vamos a ver lo que es condensación, el ejemplo más típico que te puedo poner es el del nylon. ¿Sí? El nylon famoso para la producción de las medias de las damas, o para las nuevas telas que se usan ahora en paracaídas, etcétera, para cuerdas, porque hay diferentes nylons, no todos los nylons son iguales. Hay diferencias, precisamente ahí es donde entran los procesos, la molécula, las características, etcétera. Pero esas son partes que en la didáctica de mi curso, del curso o de los cursos de química, pueden o no abundarse dependiendo del tratamiento que un profesor pueda darle. Pero hay cuestiones básicas que sí corresponden de manera general que se deben de abordar y se deben de tratar. Repito, adición ya lo vimos. Ya vimos qué es eso, no hay problema, se puede ver en el programa anterior. Actualmente, ¿qué significa la existencia en un momento dado de dos grupos funcionales con dos moléculas diferentes? Yo creo que ese es un punto, porque lo que te decíamos hace rato es, vamos a manejar ahora dos moléculas diferentes, ya no es el monómero típico, el monómero normalito que se va uniendo. Quiero poner como ejemplo qué significa dos grupos funcionales. Voy a poner como ejemplo la amina. La amina se caracteriza por tener NH2, o sea, son
radicales NH2 que van a estar en una molécula. Ahorita vemos un poquito más a fondo esto. Esta parte del NH2 es la parte que nos va a caracterizar en un momento dado a lo que es una amina. Ahí tenemos una parte específica de uno de las partes fundamentales del producto que nos va a dar una amina, un ácido. Un ácido se caracteriza básicamente por tener el radical COOH. Es decir, ahorita que desglosemos ese pedacito en una molécula, vamos a ver que el COH es doble enlace con el oxígeno, un enlace con un oxígeno, y ese oxígeno a su vez un enlace con el hidrógeno. Y ahí vamos a entender un poquito de cómo se da esta copolimerización. Este es un caso en el que, repito, vamos a hablar del nylon, pero estoy hablando de que existe un compuesto, una amina, que tiene un grupo funcional, NH2, que va a ser importante, y lo vamos a hacer reaccionar con otro compuesto que es un ácido orgánico, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál es ese ácido y qué es lo que nos da. Si del tener, vamos a llamarle como extremo a un NH2 en una molécula y como extremo en otra molécula a un COH, ¿cómo podemos en un momento hacer que estos reaccionen, nos dé un subproducto, pero estos se unan a su vez? Y esa unión de dos moléculas no va a ser solamente de dos, porque como es en cada extremo, si vamos a notar que la amina, el NH2, va a estar en el extremo de la molécula. O sea, no nada más en un solo lado, sino en los dos lados. Eso va a permitir la unión de eslabones o la unión de otros monómeros. Y eso va a permitir la polimerización. ¿Sí? Esos dos extremos son los que van a hacer precisamente que se haga un polímero. Bien. ¿Cómo podemos explicar un poquito más de esto? Es decir, ¿qué me interesa de los alumnos? Sí. Podemos poner muchos ejemplos de copolímeros, pero ya que tomamos como base a la amina y al ácido, bueno, pues vamos a tomar prácticamente a esos dos para entender el proceso de manera general de lo que es una polimerización por condensación. ¿Sí? Si vemos en una siguiente lámina y tomando en cuenta únicamente a los radicales de esos compuestos, se va a poder explicar cómo se lleva a cabo la reacción de una polimerización por condensación. Recordemos que tenemos desarrollando a la radical amina, se obtiene eso. Si te acuerdas que te decía, teníamos NH2, pero ahora lo tenemos, ahí está el nitrógeno, se tiene al lado izquierdo un enlace que va a ser con la cadena principal del compuesto del que forma parte, y luego tiene a un hidrógeno a su derecha y un hidrógeno abajo. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos el NH2. Y si vemos el desarrollo del radical del ácido, aquí está un poquito corrida en el diagrama, pero está el carbono, que tiene su enlace al lado izquierdo con la cadena principal, y al lado izquierdo al lado derecho está unido un enlace al oxígeno, y luego está otro enlace con el hidrógeno. Abajo del carbono debería estar este oxígeno que se ve ahí, está un poquito desfasado, pero bueno, se puede entender, después lo vamos a manejar acá y vamos a ver que está adecuadamente. Ese sería el desarrollo, el desglose de los radicales en las moléculas. Ahora sí, si nos vamos de manera específica a lo que es el nylon, recordemos que el nylon se hizo por allá para sustituir varias cuerdas naturales en la Segunda Guerra Mundial y demás, fue un desarrollo que fue llevándose a cabo y después se crearon las famosas medias, donde en la Segunda Guerra Mundial era todo un lujo tener unas medias de nylon, ¿no? Ahora, afortunadamente, hay una experiencia que nosotros mismos en el CCH la hacemos con los muchachos y pueden producir nylon, el hilito del nylon famoso a través de una reacción muy simple y muy sencilla. ¿Sí? Esa parte la podríamos nosotros manejar. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a lo que es el nylon. Vamos a tomar en cuenta únicamente a los radicales y vamos a tener un ejemplo práctico, va a ser el nylon 6,6. ¿Sí? El nylon 6,6, ahí vamos a ver. Y si tomamos en cuenta que únicamente los radicales, se puede explicar la reacción. ¿Te acuerdas que teníamos el ácido? CO, doble ligadura, y acá teníamos OH. Acá está el NH y se sustituyó el hidrógeno, ahí es como lo teníamos anteriormente, se sustituye y se forma, obviamente, el OH de acá y de la molécula del ácido y el H del hidrógeno, y nos da la molécula de agua. Esta es la explicación sencilla. Ese enlace que queda del nitrógeno
si ves ahí queda el enlace hacia abajo, es el que se va a unir al carbono de acá. Y entonces ese enlace es el que va a irse permitiendo de manera continua para llevar a cabo la polimerización. Repito, el ejemplo clásico para esto va a ser el nylon 6,6. Yo creo que es uno de los, además es uno de los que más fáciles de hacer en laboratorio. Bueno, fácil, no la media, que quede claro, sino entender el proceso, cómo se usa en este caso vamos a usar la hexametilamina, es el ejemplo práctico del 6,6, y vamos a usar el ácido adípico. Ahí vamos a tener exactamente las características como lo mostraremos en la siguiente lámina, donde se ve cómo es la reacción del nylon 6,6. Se obtiene a partir de la hexametildiamina y del ácido adípico. La hexametildiamina, si lo vemos ahí, está manejada por dos radicales aminas, NH2, a los extremos, y el ácido adípico por dos radicales, COOH, en los extremos. Ahí dice CH2,6 porque son 6 carbonos que van a ir entre los dos aminas, y acá CH2 porque está en medio de esos dos. Me faltó ahí un 2, porque ahí falta un 2, pero bueno, ese fue un error. Ahí sería CH2 y 2 veces ahí para que fuera el ácido adípico, ¿sí? El resultado de la reacción que tendríamos en este caso, si lo vemos, va a ser la unión de esos dos monómeros. Ya vimos cómo se reaccionó el NH2, o sea, un hidrógeno y un OH para formar agua, y ahí vemos la unión, ahí podemos ver la unión que nos dio. Si te das cuenta, hasta la mitad tenemos HNCH26NH. En ese momento, ahí había otro hidrógeno. Sí. Ese hidrógeno reaccionó con un OH del ácido que estaba en la siguiente molécula y nos dio el agua que nos da abajo. Pero permitió la unión de esas dos moléculas, ¿sí? Ahí tenemos en este caso, a la hexametildiamina y al ácido adípico ya unidos. Ahora ya no es ni uno ni otro. Ahora ya eso es un copolímero que se unió X veces. Le puse X porque la vez pasada usábamos N, vamos a usar N veces, X veces, ¿sí? Y se une, no sé, muchísimas veces. Ahorita no quiero hablar de números porque luego los alumnos, si les dicen, se une 10,000, nada más 10,000, no es cierto, no sabemos, muchas veces hay cuestiones que no sabemos, ¿no? Pero sí podemos determinarlo después por otros procedimientos y saber la densidad, el número de compuestos que se formaron, lo que se llama como grado de polimerización. Esas ya son cuestiones de tópicos del tema que se tocarían con su maestro ahí. Pero aquí el proceso creo que se entiende con este ejemplo de lo que es el nylon 6,6, cómo se entiende claramente lo que es una polimerización por condensación. Y lo que me interesa de alguna manera o interesa realmente en el curso es cuáles son los aspectos básicos de la polimerización. Y luego ya podemos cubrir todo esto, pero que el alumno entienda los aspectos básicos de adición, condensación, dos procesos básicos en la polimerización, y se pueden meter aspectos de impacto cultural, como son el aspecto industrial, o de impacto social, como es el impacto económico que puede tener con el grado de empleos que produce en la industria de los plásticos, de los polímeros, pero que si estamos viendo química, los alumnos aprendan aspectos y conceptos básicos de lo que es la química. Creo que con esto, en estas dos sesiones que hemos visto, de alguna manera, vemos lo que son esos dos procesos, yo como los abordo, de una manera que creo y considero que puede ser sencilla. Sí, claro. No profundizo mucho en otros contenidos porque como que siento que en el momento me interesa el concepto. Y de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los objetivos que vayamos manejando, ya vamos dándole otro sustento dentro de otro contexto. No sé si tengas una pregunta. Sí, actualmente ha cobrado mucha importancia lo que se refiere a la contaminación, ¿no? O sea, ¿estos polímeros serían contaminantes o estos hay posibilidad de reciclarlos y que no se...? Sí, ahora podemos reciclar mucho de eso. Antes de contestar esa pregunta me gustaría... estaba apareciendo hace un momento unas láminas en la que podríamos resumir lo que es los dos procesos y lo que hemos visto en estas dos sesiones, ¿sí? Vimos en la primera, ¿te acuerdas que vimos lo que era la condensación por adición y por condensación? La primera fue la adición. Ahí vemos que la parte básica la tomábamos como una doble ligadura que se rompía y nos permitía
hacer una cadena. ¿Y cuál es la diferencia con condensación? Con condensación vemos que hay extremos en las moléculas. Bueno, aquí puse un extremo, pero sabemos que son dos extremos, ¿sí? Puede ser también, llegar a ser el caso, donde se va a reaccionar ese extremo, que sería X en el caso de A, o Y en el caso de B, para dar el copolímero, donde vemos que A, B ya son los copolímeros, y nos da como un subproducto XY. No digo que agua, porque no siempre da agua, puede dar ácido clorhídrico, puede dar, en fin, otro tipo de productos. Y ahora sí, respondiendo un poco a tu pregunta, ya que vimos esta sería la síntesis de los dos procesos, podríamos responder un poquito a lo que es lo que decías. Actualmente los polímeros se procura que estén reciclables, que sean reciclables. Se están reciclando mucho, inclusive hay códigos. No sé si has llegado a ver, es lástima que no viene preparado en este momento, pero si ves en las tapas, sí. traen un como triangulito con flechitas y traen un código, TAEP, no sé, varios códigos ahí, donde dice el tipo de plástico que está formando a esa pieza o a ese objeto. Y además te dice que es reciclable. ¿Con qué objeto tienen los códigos? Precisamente con eso, para que en un momento se vaya discriminando qué tipo de plástico es el que tenga y se pueda volver a reutilizar. Creo que son de los aspectos muy importantes. Antes los plásticos se dejaban así al olvido, basura, y se tiraban. Ahora son dinero, son trabajos, son empleos. El petróleo también pues no va a durar toda la vida, ¿sí? O todo va a tener un fin definitivamente cuando se acabe. Entonces, el reciclar ahorra mucha energía, ahorra mucho esfuerzo, ahorra muchos recursos naturales. Entonces yo creo que tu pregunta es muy pertinente porque actualmente hay que cuidar los propios recursos que tenemos, hay que cuidar los mismos envases. Se ha visto que en varias escuelas ahora los niños les enseñan a poner materia orgánica, papel, metales, plásticos, ¿sí? Yo creo que esa parte es algo muy interesante porque ahora se trata de, por bien de todos, reciclar, por bien de todos, no contaminar, o contaminar lo menos posible, ¿no? Pero sí, ahora es un esfuerzo muy grande. Tu pregunta es muy pertinente. Los alumnos, al tratar estos temas, yo creo que se les apasiona al ver cómo pueden ellos hacer un producto, ¿no? O sea, cuando ya no nada más lo ven teóricamente, sino que en el salón pueden hacer un producto terminado, pero... Sí, eso es... la química definitivamente es una materia experimental. Y muchas veces, en este caso, podemos hacer polímeros en 5 minutos. Sí, el chiste es tener los materiales adecuados. Hacemos, por ejemplo, una espuma con un poliol y una urea, ¿sí? Simplemente se juntan, se agitan y sale una espuma. El chiste no es el tiempo que tardan en hacer la experiencia. Lo importante en este caso es que vayan comprendiéndolo y entonces sirve para motivar, porque muchas veces el del nylon es un poquito más bonito, porque se juntan los dos, se forma un líquido, y va sacando un hilito que va uno enrollando y lo puede uno estirar y sacar su hilito, etcétera. Esas cuestiones motivan a los alumnos. Pero a veces son tan rápidas que sí necesitan de una explicación para entender qué tipo de polímero, cuáles son los diferentes polímeros, etcétera, que viene de todos. Entonces, en estas pláticas que hemos tenido, dos aspectos básicos es no ver nada más a la química, en el curso de química 3 y 4 como algo nada más cultural y de impacto industrial, sino qué conceptos me interesa que sepan el alumno. En este caso vimos los procesos, pero también se pueden ver las características de los compuestos amídicos, ácidos, etcétera. Es decir, radicales, demás, cuáles pueden ser polimerizables. Hacer un estudio, profundizar en varios aspectos de esto. Pero no hay que olvidar que se tiene que aprender química. El aprender química implica también que los alumnos no van a ser especialistas, no van a ser químicos en chiquitos, sino que van a tener una cultura general y van a saber cuando menos qué procesos se llevaron a cabo para poder comprender el proceso. Sí, ya no hay que olvidar que de cada 100 que nosotros tenemos, 4, 3, tal vez sean los que estudien química. ¿Sí? Entonces, 5, ya 6 a lo mejor. Pero lo demás necesitan tener una cultura básica de la química, una cultura básica de la ciencia en general, no solamente de la química, sino de la ciencia en general.
Entonces, hay que tomar esas cosas como medio para el estudio de la química, pero no hay que olvidar que también son importantes los aspectos culturales. Okay. Pues muy interesante, la verdad que al escucharte hablar nos entusiasma el tema de la química, arrepentimos de haber escogido una carrera de humanidades, pero sí que te agradezco mucho esa facilidad que tienes para exponer el tema y hacerle comprensible a uno que es lego en estos temas, de la importancia que tiene un proceso en la química. Pues agradecemos mucho al maestro Valentín López Gascón su paciencia, su conocimiento. Valentín, muchas gracias. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión para seguir tratando temas interesantes del plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. A ustedes agradecemos mucho el favor de su paciencia y esperamos contar con ustedes en un próximo programa de la serie del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias.